Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Una y 38 minutos. Bienvenidos amigos de la nave del misterio. De verdad que esta noche vamos a disfrutar y de alguna forma, la familia milenaria, cientos de miles de amigos, nos reunimos como hacían nuestros ancestros junto al fuego. Vamos a hacerlo como lo hicieron los abuelos de nuestros abuelos, contando las mismas historias, recuperando una memoria, un archivo cultural que hay que reivindicar. ¿Por qué lo hacemos esta noche y no mañana, que sería lo propio hablar de la noche de San Juan? Pues por una cosa muy sencilla, amigos. Porque esta noche vamos a aprender muchas cosas que seguro que os van a servir para que mañana, en ese episodio mágico, en ese lugar donde dicen que se abren y se cierran puertas, en ese camino hacia ese archivo, pues yo creo que eterno, de muchas cosas que están ahí, que nos pueden servir, que podemos aprender de ellas, nos sirvan casi como mapa. Porque se habla a veces, contando casi siempre lo de siempre, de la noche de San Juan. Y sería triste que esta celebración, esta fecha, llena de enigmas, se convirtiese simplemente, pues en una especie de clip más o menos turístico, en fiestas. Está muy bien, pero es que por debajo de todo eso hay un sentido. Por debajo de todo eso hay unas normas, unas historias, unos sucesos, unas anticipaciones, unos ritos que vienen incluso del más profundo paganismo. Y sobre todo ahí yo creo esa sensación mágica distinta a todas, diferente, que es la que yo quiero que viváis esta noche. ¿Qué pasa cuando un grupo de amigos, un grupo de personas, una familia, en mitad de la noche enciende el fuego? Esa fascinación extraña que sentimos por el fuego. Ya puede estar el mejor programa del mundo en la televisión, ya podemos tener el mejor... Da igual, si uno ve las llamas, siente un extraño hipnotismo. Junto a esas llamas se han contado tantas cosas maravillosas que esta noche queremos que las conozcáis. Va a ser imposible recorrer toda España buscando la antigua tradición, la antigua huella del misterio, pero vamos a intentarlo. Claro que sí. Noche de San Juan, un día antes, en Milenio 3. Juanma Frasquet, en la nave del misterio, Alberto Granados, nuestro compañero Teo Rodríguez y Carmen Porter con un libro, no recomendable, es que yo creo que es una de esas guías necesarias que con el tiempo se convertirán en clásicas. Como tantos libros, hemos hablado aquí de la guía de la España sobrenatural de Carlos Pascual, que la gente va buscando como si fuera una reliquia, de las guías de la España mágica de Atienza. Van a visitarnos queridos amigos como Jesús Callejo con sus fiestas sagradas, pero caramba, lo que tenemos aquí es un nuevo clásico y yo creo, me puedo equivocar, uno de los poquísimos libros monográficos sobre una sola noche, la noche donde pueden pasar tantas cosas imposibles. Carmen, lo tienes ahí, lo vamos a sortear además. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, vamos a sortear 3 ejemplares de Los misterios de la noche de San Juan, escritos por Manuel Medina. Los ha publicado Plaza y Janés. Y la verdad es que yo me he quedado fascinada con algunas de las historias, de las leyendas, de los ritos que se cuentan en este libro. Algunos extrañísimos, algunos de hace muchos siglos, otros que venían incluso en legajos del siglo XII. Encantadas, hadas, muertos, meigas, de todo en la noche de San Juan y sobre todo esas hogueras que iluminan la portada de este libro. Los misterios de la noche de San Juan. Vamos a sortear 3 ejemplares entre todos los que nos escriban al 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes. Queremos saber en las localidades sobre todo pequeñitas cómo celebráis vosotros la noche de San Juan, qué tradición tenéis, utilizáis hierbas que luego durante el año sirven para curar determinados dolores. Pues todo nos lo podéis contar. 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes. Tantas historias, aparecidos, difuntos, bodas anticipadas por una cuestión de observar imágenes que de repente nos muestran lo que va a ser el futuro. Por supuesto, árboles que ayudan, brasas incandescentes que de repente no duelen, no queman los pies. Es como un mapa maravilloso que no se puede perder. Y para eso traemos a un invitado de excepción cuya vida, daría para otro programa, Manuel Medina, prestigiosísimo abogado y escritor,
que nació además en el Santo Reino de Jaén, en una tierra mágica, llena de misterios. Llena de misterios, muchos misterios. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí. Aquí con vosotros estoy encantado. Y nosotros también, de verdad, porque el trabajo que has hecho es una recopilación maravillosa. Y tengo que preguntártelo, por ocupaciones además laborales, metido en mil historias, de repente, no solo tú, sino que coordinas una especie de investigación para recuperar la noche de San Juan. ¿Por qué? Porque hace muchos años, era mi juventud, no muy lejana, pero en fin, un poco distante. Como vivía en el campo, y ya lo explicaba en el libro anterior, donde explicaba un poco Plaza y Jaén, mi historia y mi vida, yo me dediqué a vivir en el campo hasta los 22 años de mi vida, en Villanueva del Arzobispo. Y la noche de San Juan para nosotros era una forma de pensar todo el año. Pensábamos, nos enseñaban nuestros mayores, que posiblemente esa noche te podía hacer rico, que era la manera de salir de la pobreza en la que vivíamos, porque nosotros éramos una familia con muy pocos medios, o sea, trabajamos en el campo en un cortijo y allí vivíamos siempre. Yo estuve así hasta que me fui a la mili, ¿no? Y la ilusión nuestra era llegar la noche de San Juan y en el rito de la noche de San Juan pensar cómo nos podíamos hacer ricos. Uno era que echábamos 3 habas debajo de la cama, una pelada, otra medio pelar y una sin pelar. El que sacaba el haba sin pelar, ese iba a ser rico. Que la sacaba medio pelar era medio regular, y el que la sacaba pelada totalmente iba a ser inmensamente pobre. ¿Qué sucedía? Que nosotros, el que de mi hermano sacábamos el haba sin pelar, era el que siempre hacía las quinielas, la lotería, todo, porque ese era el hombre de la suerte ese año. Y había un tío mío que vivía en el cortijo próximo al nuestro, que era un hombre, un sabio, porque sabía astronomía más que nadie, mi tío Juan, y nos hablaba siempre, hablaba de San Malaquía, hablaba de todo, hablaba del Vaticano. Decía, ¿cómo es posible que una persona del campo pueda hablar así? Y nos decía, tenéis que buscar en la piedra caída una lagartija con 2 rabos, la vais a meter en una artesa llena de harina. Por la mañana, antes de que salga el sol, miráis y veréis el número del gordo de Navidad. Y nosotros pensábamos que era tan fácil hacerse rico como encontrar una lagartija de 2 rabos. Nunca llegamos a encontrar la lagartija de 2 rabos, y siempre cogíamos alguna y tratábamos con unas tijeras de cortarle el rabo y hacerle 2, pero no nos salía adecuadamente bien, y la brujería no salía, y al final creo que por eso no conseguimos nunca ningún premio importante. Y luego había otros 2 pilares más. Uno era el beber agua de 7 fuentes, que lo hacíamos siempre en Villanueva del Arzobispo, y el lavarnos la cara y el cuerpo con la agua de 7 fuentes, y si tenías verrugas, cualquier cosa, te dabas con esa agua, incluso con el rocío antes de que saliera el sol. Y yo puedo decir que tenía 2 verrugas en las piernas y desaparecieron con el rocío de la mañana de San Juan. Será por circunstancias, por casualidad, pero desaparecieron. Pero hay una cosa muy clara, Manuel, es decir, en apenas un minuto nos has contado varios elementos clásicos, ¿no? La fortuna, buscar la suerte, en elementos como arcanos, ¿verdad? Sí. Buscar la salud, evidentemente. Sí. Todo eso se mezclaba en una noche de misterios como no hay ninguna otra, yo creo, ¿no? Ninguna, y además es que soñabas toda la noche, empezaba a avanzar. Teníamos, yo lo cuento en el libro, nosotros teníamos la lumbre, del candil, que entonces no teníamos luz eléctrica todavía, y nosotros mi padre encendía una lumbre con muchas ramas y ardía mucho y había mucha llama, y las sombras nuestras en la pared, te movías y veías en la pared, y entonces hacías juegos con las manos, y nosotros con mi hermano jugábamos a hacer magia, viendo cómo entraban, cómo salían, todo con el efecto de las llamas, y las llamas nos producían un miedo, porque el ruido, el crujir de la leña cuando arde, te produce un poco de misterio, porque hay un cruje de una forma más intensa o menos intensa según la fuerza de la leña, ¿no? Y luego cuando llovía por la noche, escuchaba el ruido en las tejas del agua y parecía sonidos, creías que eran fantasmas, pensaba, y nosotros nos subíamos a las cámaras arriba a dormir, y nos teníamos que ir juntos, los 3 hermanos o 4 hermanos que dormíamos arriba, cogidos de la mano, porque nos daba miedo subir las escaleras, porque pensábamos que se nos iba a aparecer o una bruja o algún duende por las escaleras. Que en aquella noche estaban más cerca que nunca de nosotros, ¿no? De alguna forma. Sí, ya lo creo, que estaba más cerca que nunca, y ahora cuando pasa el tiempo y te distancias de allí y de aquellas costumbres, te das cuenta que cada vez la tienes más cerca y más próxima. Porque había otra cosa más, que mi tío nos decía, la piedra caída era una montaña próxima que había, y había una cueva de entrada, y decía, aquí ahorcaron a varios moros y el tesoro lo dejaron escondido en la cueva. Y nosotros pensábamos que el resorte para entrar se podía soñar la noche de San Juan,
y te acostabas pensando, y tanto pensarlo casi lo soñaba, y decía, hay una piedra, se levanta la piedra, se encuentra el resorte. Así nos pasamos toda la vida, buscando el tesoro que nunca encontramos, pero la ilusión nunca la perdimos, y eso nos sustentó y nos alimentó por mucho tiempo. Bueno, no me digan, que don Manuel Medina nos ha contado ahora mismo la esencia de la España mágica, en unas frases. Vamos a saludar a un amigo, Manuel, sí, porque tenemos una hora larga luego para debatir y recorrer España, pero sí me gustaría saludar a Jesús Callejo, que además creo que está en camino de un lugar mágico, porque mañana no se quiere perder ciertas cosas. Y por cierto, eso que has contado, Manuel, de las sombras, me gustaría hacerle alguna pregunta a Jesús. Jesús Callejo, compañero, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Bueno, además creo que te cogemos prácticamente encaminado en busca de un antiquísimo rito que tiene que ver con esta noche mágica, que la vas a vivir de forma muy especial. Sí, efectivamente. Yo todas las noches de San Juan, cuando puedo, intento celebrarla pues como mandan los cánones, que es disfrutando, y además en este caso en buena compañía, y en un lugar muy especial. Ya sabes que toda la geografía española está cargada de sitios donde se hacen fiestas sanjuaneras pues muy especiales, y este sitio en concreto, que es muy cerca de Palencia, hay una basílica visigótica, una de las más impresionantes y originales, y ahí precisamente mañana se celebra una misa del rito mozárabe hispano-visigodo, algo que ya es una antigualla, que es antiquísimo y que solo se celebra una vez al año en este enclave tan prodigioso. Si eso contamos que al lado hay una fuente de aguas supuestamente milagrosas, o por lo menos así dice la tradición, porque uno de los reyes godos, Recesvinto, se curó de una enfermedad que él pensaba que era incurable, y gracias a eso, pues como esvoto y como agradecimiento, creó y construyó esta basílica visigoda. Así que, como ves, el enclave es fenomenal, y lo que es más importante, la noche de San Juan se tiene que pasar en buena compañía, y este va a ser el caso. Jesús, ¿y tú que has recorrido este país de punta a punta buscando esos elementos tan característicos de la noche de San Juan? Claro, es de rigor preguntarte, ¿qué has visto? ¿Qué has recopilado? ¿Qué te llama especialmente la atención? ¿Cuál sería tu guía de la otra noche de San Juan, que seguro tendría uno de los puntos culminantes en esa localidad palentina? Pero ¿qué más? ¿Qué recorreríamos contigo buscando esas otras trazas quizá más antiguas, más atávicas, más olvidadas de la noche de San Juan, Jesús? Sabes que la noche de San Juan en general gira sobre tres pivotes. Por una parte es el agua, por otra parte es el fuego, y por otra parte son las hierbas. Esas hierbas que hay que recoger en la madrugada de San Juan. Bueno, pues teniendo en cuenta un poco estos tres elementos, respecto al fuego, en todos los lugares prácticamente hay una hoguera que hay que saltar. Además hay que saltar de una forma ritual, un número impar de veces, para purificar, incluso para que se concedan determinados deseos. Bueno, el fuego es uno de esos elementos primordiales, pero como las hogueras es muy conocido y muy extendido en toda la geografía, sí que hay un lugar muy concreto en el que yo estuve hace unos años, y desde luego es impresionante y se lo recomiendo a todos tus oyentes, que es San Pedro Manrique, en Soria, que es el paso de las brasas. Es decir, ahí sigue habiendo un misterio, el que ciertas personas son capaces de pasar, ¿qué digo de pasar? De pisotear esas brasas y no quemarse, porque hay todo un ritual. Se sabe más o menos la explicación científica, pero hay que vivirlo, hay que estar allí para darse cuenta que ese ritual del fuego, ese paso de las brasas, es algo original, algo distinto, algo que lo hace único e incluso se considera como un camino iniciático. Por otra parte, si nos vamos al agua, también hay muchísimos rituales de agua, de beber agua de 7 fuentes o de 9 fuentes, pero hay un sitio muy especial, la Lanzada, en Pontevedra, donde tradicionalmente hay un rito que consiste en que aquellas mujeres que quieren quedarse embarazadas tienen que recibir lo que se llama el golpe de las 9 olas. Una ola significaría un mes de embarazo. Evidentemente esto es el símbolo. Luego tienen que hacer algo mucho más prosaico y mucho más sexual para que eso se produzca. Pero sí que hay todo ese simbolismo del agua fecundante que está asociado precisamente también con la noche de San Juan. Sí, son dos ejemplos de los muchos que te puedo contar, con independencia, ya te digo, de la idiosincrasia que tiene cada pueblo a la hora de sentir estas fiestas con distintos rituales, incluso de tauromaquia, que también se pierden en la noche de los tiempos. Todo eso está asociado a la noche de San Juan, porque la noche de San Juan, de una forma definitiva, está considerada como la noche que todo adquiere virtud. Es como si las puertas dimensionales se abrieran
y aquello que uno quiere hacer se convierte en realidad sencillamente porque las fuerzas, las energías están más concentradas en esta noche tan mágica. Jesús, y también la sombra, como siempre, del maligno, del diablo, del oscuro, también merodea por esta noche tan mágica. Sí, efectivamente, es una noche donde dicen, precisamente por eso que te contaba, porque se abren esas puertas dimensionales, incluso los mitos griegos hablaban de las puertas, la puerta de los hombres, la puerta de los dioses. Bueno, pues el solsticio de verano correspondería a la puerta de los hombres, es decir, esas puertas dimensionales que se abren, dicen que también se abren para esa fauna astral. Es una noche donde dicen también que ciertas fuerzas malignas pues se apoderan y por lo tanto hay que conjurarlas. Hay distintos rituales para eliminar estas fuerzas maléficas. Es decir, hay muchas cosas siempre alrededor de esta noche, pero mira, ahora que has dicho lo de las sombras, me llama la atención porque hay algo que antiguamente sí se hacía, ahora ya no se hace tanto en la noche de San Juan. Pues la noche de San Juan está asociada también a ritos de adivinación. Los ritos de adivinación pueden ser de dos tipos, o bien aquellos para intentar saber con quién te vas a casar en un futuro, o bien para saber si tu muerte está próxima o no está próxima. Bueno, pues una de las cosas que se hacía antiguamente, y posiblemente a lo mejor todavía hay alguien que se atreve, ¿no?, que tiene los reaños suficientes para atreverse, es en el momento que sale el sol de San Juan, por la mañana justo al amanecer, te colocas, o la persona se colocaba mirando hacia el sol y comprobando su sombra cómo era proyectada en una pared. Entonces, si su sombra era completa, no pasaba nada. Pero si esa sombra era incompleta o le faltaba la cabeza, siempre se interpretaba como una señal trágica. Es decir, quería decir que en ese año, en lo que quedaba de año, él iba a perder la vida. Es decir, fíjate qué costumbres tan luctuosas, pero que todavía, ya digo, en algunos sitios se sigue haciendo, incluso la del espejo, el mirarse al espejo para saber cuándo va a ser no solo tu próxima boda, sino también el entierro y las personas que van a acudir al entierro. Que toda esa parte macabra que tiene la noche de San Juan va unida a ese carácter de adivinación, a ese carácter que te comentaba de que parece que las puertas se abren y es el momento propicio, no solo para curarte enfermedades, sino también para ver lo que te va a ocurrir en el futuro más próximo. Pues poco más hay que decir. Todo esto narrado por un cronista de excepción. Feliz noche de San Juan, compañero. Un fuerte abrazo, compañero Iker, y lo mismo te deseo. Una noche estupenda, mágica y sorprendente de San Juan para ti, para Carmen, para todos tus oyentes. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, un fuerte abrazo. Escucháis la hoguera, ¿no? Escucháis el crepitar y las llamas. Por cierto, que es sorprendente, claro, es que Manuel Medina, que me gustaría, Manuel, decir una cosa, que además este libro tiene una importante circunstancia, ¿no? Está hecho en colaboración para Proyecto Hombre, que creo que eso es también lo hace más mágico todos todavía. Todos beneficios para Proyecto Hombre, sí. Con esa labor que hacen maravillosa. Pues fíjate, Manuel, escuchando a Jesús y escuchando lo que tú decías, yo creo que mucha gente ha sentido sensaciones similares. El milagro de la tecnología. Ahora mismo en la pantalla que tiene Carmen están llegando cientos de mensajes de toda España al mismo tiempo. Y cada uno es contando cosas que, si te parece, vamos escuchando. Y como luego tenemos una hora entera para hablar aquí mano a mano, vamos a ver qué dice la gente. Pues mira, por ejemplo, Cris nos dice también en Cetina, Zaragoza, se roban, entre comillas, las macetas de los balcones y se dejan en una tapia alta. Al día siguiente van todas las mujeres del pueblo buscando la suya. En Montequinto tiramos piedras a la hoguera por cada deseo del año anterior y cogemos las piedras para los deseos del año próximo. También otro oyente que nos dice que él sí que ha visto una lagartija de 2 rabos, pero no sabía lo del número de Navidad. Perdió la oportunidad, Manuel. Qué oportunidad tan grande ha perdido. Bueno, pero si existiera una lagartija, tiene la solución rápida. En mi pueblo, la mañana de San Juan, nos lavamos la cara con la hierba de San Juan, mezclada con romero, bella luisa y otras hierbas, si no tendrás mala suerte. Tomás dice que en Villaconejos, su pueblo, de infancia se hacían hogueras y en ellas se quemaba un muñeco de paja o tela. También en Conil y en mi pueblo se va a la playa por la noche, se hacen hogueras y a las 12 nos ponemos en la orilla de espaldas y se tira una moneda. ¿Qué te parece? Y frutas también. Con ¿Qué te parece, Manuel, que en unos minutos esté llegando, esa es la voz de la España mágica esa también? Esa es la voz de la España mágica. Y que estén aportando sus cosas, es muy importante. Y esta noche es recordemos. tan importante porque hemos luchado lo que hemos podido
movido para traerlo todo, incluso de Conil, y todas las historias las hemos traído, pero nos faltan porque sabemos que hemos luchado mucho, pero no nos han dado los datos en muchos lugares por circunstancias que tampoco conocen y creían que este libro podía ir con otro sentido, pero estoy seguro que conociendo todo esto, es un mundo tan maravilloso, tan mágico, que nos olvidamos del mundo en el que estamos y empiezas a pensar con la ilusión que desprenden todos estos mensajes y crees que estamos viviendo de la utopía o estamos viviendo en un lugar tan mágico que yo creo que no existe, pero que estamos en él. Pues Estamos Manuel, en él, los sin dientes duda. milenarios te van a dar muchísima información, ya verás. Que además la ponemos en manos de Manuel de inmediato, vamos, todo Sí, este sí, sí, material, qué bien. que además queda con el teléfono de la persona que ha llamado. Qué bien. Así Alcalá podemos. la Real, nos escribe Hombre. Alberto Sánchez desde allí, dice que se quema una bruja y Sí, no sabe por qué sí, también tabaco en una gran hoguera. Otro oyente que dice que en su pueblo se quema el ruanillo. No nos El dice cuál es ruanillo, su pueblo. El ruanillo. Aquí en mi pueblo, cerca de Pontevedra, los mayores recuerdan con pavor a la Santa Compaña en San Hombre. Juan. Me llamo A Joan. la Santa Compaña en San Juan. Ujú. Y nos manda un saludo desde allí. Antonio dice que aquí en Talavera hacemos una hoguera donde echamos papeles con nuestras cosas malas escritas. Así es. También pasamos por debajo de un chorro de agua 3 veces y eso da suerte. Bueno, pues aquí también preparado para la noche de San Juan llega nuestro compañero David Martos, que va a dar toda la información, las noticias. Casi nos metemos en su tiempo y ahora continuamos en una hora llena de misterios. Mismo que el fuego, fatuo lo mismito el querer. 2:07. Fuego sagrado. Y fuego que nace, por ejemplo, en Andalucía. Vamos a viajar a esa tierra llena de misterios, llena de preguntas todavía por hacer en sus caminos, en sus campos, entre sus olivos, en sus sierras. Cuántas tradiciones, cuántas historias. Repetimos, Carmen, que además yo creo que es un regalo de verdad, de excepción, que además con el tiempo irá ganando en poso y en testimonio importantísimo el que intentamos, Manuel, aportar algo esta noche, en vivo. Vosotros, comentaristas de Milenio 3 en el 7640. Además que nos están contando unas historias Claro. maravillosas, siguiendo la tradición de sus De sus paisanos, pueblos, claro. de sus pueblos. Claro que sí, que no se pierdan esas tradiciones, esa bonita noche de San Juan. Pues vamos a ver si 76 podemos aportar cosas a este magnífico trabajo. 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes. Contadnos cómo celebráis la noche de San Juan. 7640, palabra clave Milenio, espacio, vuestros mensajes. Sorteamos 3 libros de los misterios de la noche de San Juan de nuestro invitado Manuel Medina. Lo mismo que el fuego, fatuo lo mismito. Pues si te parece, Manuel, viajamos a esa Andalucía que también conoces, evidentemente, y donde hay una cantidad de historias. Fíjate, solo como detalle, justo en el momento en que Carmen leía esas palabras y Juanma Frasquet, nuestro mago de las músicas, ponía esa canción, resulta que llegó un mensaje de tu tierra, de Jaén, hablando de un personaje, ¿no? De esos personajes que a veces parece que se aparecen o que están más próximos a nosotros en ciertas noches, ¿no? Desde Torreperogil dice, por favor, háblenos de la tía Tragantina, que salía de un pozo y siempre lo escuché de pequeño. Eso era de Cazorla. Se habla en Cazorla, está muy próximo, vieron al arzobispo, y se habla de la Tragantía. El rey, cuando iban a dominar Cazorla, tenía a su hija y quería de alguna manera salvarla, y dice la historia que la metió en un subterráneo del castillo donde le llevó suficiente comida, abundante comida y cobijo y leña para que no pasara frío, aguantara todo el tiempo, porque él temía lo que podía pasar cuando los cristianos, era el enfrentamiento de la división de las razas, ¿no? Y él, sabiendo, se entregó directamente, dejando a su hija asegurada con comida y con todo lo necesario para subsistir mucho tiempo. Entonces ella, en las mazmorras del castillo, estuvo tanto tiempo que cuando ya se le fue acabando la comida, se le fue acabando el fuego y tal, empezó a sentir que moría, ¿no? Y creía que estaba muerta, y de momento se dio cuenta, bueno, de momento, con el paso del tiempo se dio cuenta de que se había convertido en especie de serpiente. Y entonces, al convertirse en serpiente, salió y empezó a recorrer, y viendo todo lo que había pasado y viendo cómo había cambiado todo después de muchos meses de estar metida en los subterráneos del castillo. Y se teme
que pueda salir en cualquier momento. Es más, parece ser que en el castillo hay una gran losa puesta para evitar que la tragantía puede salir, porque piensan que puede hacer las barbaridades de una gran serpiente que puede devorar todo lo que se cruce, y siempre se piensa que la noche de San Juan puede ser la noche adecuada para que salga la tragantía. Y la historia de la tragantía es una historia de Cazorla y de la zona aquella. Zona mágica donde las haya, Manuel. Sí, Con zona tantas mágica. Leyendas, tantas historias. Hay tantas leyendas, y figúrate, por ejemplo, nosotros en la Cañada de la Fuensanta, donde yo me crié hasta los 22 años, como ya os he dicho, había tantas historias, pero figúrate qué casualidad. Tenemos muy próximo a la Cañada de la Fuensanta un lugar que se llama Canalizo de las Ánimas, y un poco más allá se llama Corral de los Muertos. Empieza a analizar las piedras y hay tumba, y luego por la otra parte está, hacia el Guadalquivir, está el arroyo Chillar, que allá se daba una brujería. Yo me acuerdo que una tía mía que vivía en Arroyo Chillar, había un poblado, es cierto que hay un poblado moro y quedan las ruinas, todavía subsisten todavía las ruinas, y hablaban de que allí se hacía tal brujería que la noche de San Juan se colgaba una rana de las patas en un pino y se dejaba secar. Cuando la rana se dejaba secar, le hacían unos rezos y le frotaban la rana con las manos, y la mujer que tocaba con las manos recién frotadas de la rama a un hombre, la cara de un hombre, lo conquistaba y se volvía loco por ella. Mi tía le decía a mi pobre abuela muchas veces: su hijo no se casó conmigo por cariño, lo embrujé. Y mi abuela decía: ay, por Dios, no diga eso, lo embrujé. Y nosotros nos íbamos, mis hermanos y yo iba muchas veces a Arroyo Chillar con el miedo de que escuchábamos gritos, algo se escuchaba. Es más, después ha ido pasando el tiempo y hemos ido descubriendo tumbas. Hay tumbas de distintas épocas donde encontramos, me acuerdo en una de ellas, la abrimos, había una copa de cristal, la sacamos y se rompió incluso por el paso del tiempo. Bueno, había tal brujería en Arroyo Chillar que se decía que allí habían matado a muchos moros que estaban enterrados allá, y puede ser que sea cierto, porque luego después en la Piedra Caída, aquello que decía mi tío Juan, que había un subterráneo donde los moros que habían ahorcado en un moral justo al lado de la Piedra Caída, que había sus tesoros, y lo que es cierto es que en Arroyo Chillar, en ese poblado, se encontraron muchísimas monedas, y todo el mundo iba buscando porque creía, y había grandes subterráneos, y la gente iba y va todavía. Lo que pasa es que ya pues no quedan nada más que los muros de aquel poblado, ¿no? Pero había una serie de tradiciones que eran ciertas, y además la noche de San Juan te ibas allá próximo, te acercaba a Arroyo Chillar, no muy cerca porque te daba miedo, porque parecía que hasta el viento se ponía en marcha de una forma atroz y se escuchaban los gritos de algo, se escuchaba el ruido, el estruendo de tal, y eso era algo que la noche de San Juan a los del lugar, y lo sabrán los del Puente Ortega y toda aquella zona, los dejaba totalmente anodados. Y mi tío, que era un gran historiador dentro de su cultura del campo, porque era un hombre que en astronomía era un genio, empezaba a explicarnos y a contarnos, y él nos contaba lo mismo que ha dicho alguien, uno de los oyentes, que decía que cuando se ve la imagen reflejada en la pared del sol, él nos decía: asomaros a la alberca con cuidado, miraos en el agua, si os veis enteros no pasa nada, si veis que la cabeza no se ve clara os vais a morir. Esas cosas eran tan especiales, lo mismo que yo cuento la historia del tuerto, que ya como anécdotas y cosas más graciosas, porque ahí veía otra cuestión, y era el rocío de la mañana. Aparte de las hierbas que todas tenían su sentido, la tolosana, el malvavisco, todas esas hierbas que de alguna forma tenían un sentido taumatúrgico, tenía además que había una serie de circunstancias alrededor de las hierbas, que decía el rocío era de la mañana de San Juan, antes de salir el sol. Porque yo os también lo digo, en Villanueva del Arzobispo había una costumbre, una gran costumbre, que era la de todos los herniados o niños con quebracías, hacerle la cura entre un Juan y una Juana. Y yo recuerdo, y tengo fotos incluso, toda mi familia junta la mañana de San Juan, antes de que saliera el sol, que pasando a mi hermano Pedro, que ahora es alcalde de Villanueva del Arzobispo, y lo pasamos, porque estaba quebrado el ombligo, y lo pasamos sobre una rama de higuera, y estaba mi hermano Juan Isás y mi prima Juanita, y decía: tómalo, Juan, quebrado te lo doy, sano me lo has de dar. Y lo pasamos varias veces. Después los pañales envueltos en rocío o mojados en rocío se los ponía mi madre
a mi hermano, se lo apretaba mucho, se lo tenía varios días y mi hermano logró curarse de la hernia, ¿no? Pero es que además, os digo más, de ese mismo, el año anterior, había otro rito y decían, se coge un lagarto, se le corta parte de la piel y se le pone, vivo, el lagarto vivo, y se le pone en el ombligo la piel. El lagarto se le da libertad, se observa que el lagarto, cuando cure el lagarto, habrá curado también la quebracía. Yo me acuerdo que aquel lagarto lo perseguíamos siempre hasta que le empezó a crecer un poco la piel y se le veía un defecto al lagarto. Estábamos venerábamos el lagarto, nos hacíamos hasta amigos del lagarto. Qué lástima no haberle preguntado por la lagartija de Rabo. Pero de alguna forma lo hicimos, no salió bien porque no se le puso bien, posiblemente porque San Juan ese día tenía muchos problemas y aquello nuestro no era tan importante. Lo que sí es cierto es que el segundo año, cuando hicimos el tema del rocío, además de pasar por la rama de higuera, mi hermano mejoró y se sanó de lo que es la hernia. Pues bueno, aquí estamos viendo la calidad de oración de nuestro compañero Manuel Medina, que nos está dejando impresionados con historias que tienen que latir en diferentes puntos de España. Tan es así, Manuel, que vamos a escuchar, si nos pone Juanma Frasquet, un documento. Vamos a ir con nuestro compañero Chema Font. Él ha recopilado historias en Baleares. Esto sí que es un poco la comunicación en vivo. Manuel Medina habla de su entorno, Villanueva del Arzobispo, y la hernia que se cura de esa forma. Bueno, pues ahora vamos a viajar a unos cuantos kilómetros, desde luego, de Jaén, ni más ni menos que a las Baleares. Y Chema Font, que ha estado recopilando historias, fijaos, entre otras muchas, cuál nos destacaba. Una historia del llamado mimbre dels trancats. Mimbre de los trancados, de los herniados. Escuchamos. Y aquí en Mallorca es conocido un rito por el que se sana a los niños trancats, que se diría mallorquín o herniados. Siempre se realiza del mismo modo, pero con árboles diferentes. El uso aquí es esbimé o mimbre. La noche de San Juan, antes del amanecer, se pasa un niño herniado menor de 14 años por debajo del árbol y se le pone en contacto la hernia con una rama partida. Una vez pasado el niño, se une la rama quebrada con barro, a modo de ungüento, para, digamos, curar la herida del árbol, y se señala esa rama con un trapo de colores para distinguirlo de los otros niños. Y si a los 3 o 4 meses la rama ha sanado, supuestamente el niño también lo habrá hecho. Esta práctica actualmente se sigue realizando en Manacor, aquí en Mallorca, y quien lleva a cabo el ritual es una familia que lo viene haciendo desde hace muchas generaciones. Y lo más curioso de todo esto es que al parecer realmente funciona. Hoy escuchamos un poco, y más con esta música, como la voz de la España un tanto olvidada, pero que está ahí, que está ahí a flor de piel, y que no hay más que rascar un poco para darnos cuenta de que las buenas gentes de Jaén y las buenas gentes de Manacor compartían una serie de ritos, quizás sin que nunca hubiesen hablado entre ellos. Sí, sí. Eso es mágico. Fíjate, Manuel, a micrófono cerrado, cuando estábamos en las noticias, nos contaba que en la zona de Baleares, además también esa noche, si bebías un vaso de leche, puedes el lenguaje de los pájaros, entender a los pájaros, las aves de pluma y de pelo, decirlo, puedes hablar con un conejo, una liebre, una gaviota o una paloma. Si bebes un vaso de leche. Un vaso de leche. Y además, si tomas 7 huevos, también se puede entender perfectamente el lenguaje de los pájaros. Y además hay el problema que hay allá, es que no quieren dejar abierta ningún recipiente ninguna bebida, porque si se queda abierto, las brujas se beben, se bañan en ellos y el licor que quede en esa botella queda embrujado después, y al beberlo tú te quedas hechizado para siempre. E incluso en las cerraduras se ponían también hierbas para que no entraran las brujas por ellas. Hay una cosa muy bonita que yo me río mucho y lo repito en varias ocasiones, porque en Ibiza, el famoso duende de Ibiza, y lo ponemos aquí Ibiza, se persigue esa noche porque dicen que hay unas hierbas que nacen bajo el puente de Santa Eulalia, y que con esas hierbas se persigue y se encuentra a partir de las 12 el duende de Ibiza, y el pobre duende esa noche tiene que pasarlo fatal, porque dice que se llama el duende tradicional de la isla, y el duende tradicional esa noche tiene una tradición que es huir de todos los que lo persiguen, que son muchos. Eso nos lo contaron además el año pasado cuando estuvimos en Ibiza. Allí. Y es una tradición, y tiene al duende la noche de San Juan como vamos. La noche imposible. Bueno, vamos a escuchar otra cosa, y vamos, por supuesto, a seguir compartiendo charla durante esta hora larga mágica con Manuel Medina. Se une otro compañero a esta familia que intenta recuperar la España sagrada ancestral, ¿no?
Gonzalo Pérez Sarró, nuestro querido Gonzalo, nuestro corresponsal en una tierra también mágica, Extremadura, y desconocida, la gran desconocida, tantas historias sepultadas durante mucho tiempo y que grandes cronistas como él pues van sacando. Esta es una de las más raras que yo me he encontrado nunca. Gonzalo nos la contaba como él sabe hacerlo, y tiene que ver ni más ni menos con Trujillo, menudo lugar de poder. Cada uno de estos lugares daría para un programa, pero fijaos que, no sé, qué tenebrosas son estas historias extremeñas. He localizado muchas de ellas en torno a asuntos muy tenebrosos, como la muerte, como podría ser en Trujillo, donde los enamorados en esa noche de San Juan, con una taza de vinagre y, atención, 7 pelos de cabra negra, pues introducen el vinagre esa noche, como digo, a través de un rito en la plaza del pueblo, en el líquido del vinagre, y por la mañana, dependiendo de si los pelos son de color rojizo, pues atención, nada más y nada menos que en ese caso sería que uno de los prometidos moriría antes de la boda. Como vemos, es un rito algo crudo y con una fatalidad enorme, pero es que si nos vamos al Cuéscar, en Cáceres, nos encontramos que en la salida oeste de esta población hay un huerto donde dicen y comentan los vecinos que en la noche de San Juan se oyen espeluznantes quejidos de los frutos de ese huerto. Pero aún hay más. En otro lugar, en el pueblo de Garbayuela, existe un árbol con una forma además muy peculiar, en forma de espiral, se retuerce en forma de espiral, tiene una hoja ancha y en la flor se percibe, se puede adivinar la silueta de un cuerno. Pues ojo, esa noche emite una especie de canto que anuncia a todo aquel que lo oye que va a morir. Desde luego, Manuel, también hay un reverso tenebroso, ¿eh? Hemos visto estas 3 pequeñas historias extremeñas, depende en qué región nos movamos. Caramba, sí. Lo de el presagio de muerte o presagio de felicidad, de boda, por ejemplo, está ahí constantemente. Pero va muy vinculado tanto el presagio de boda con el presagio de muerte, porque como el fuego es algo tan misterioso y es tan dudoso afirmar el fuego, si da alegría, da llanto, porque el fuego da a veces miedo. Fuego es miedo, y el agua incluso también, porque el agua desbordada da mucho miedo. Creo que es unido al misterio de la noche de San Juan. Esas dos fuerzas crean cosas porque, por ejemplo, nos vamos a Santander, y allí los caballucos del diablo, que salen, que dicen que van babeando oro, y el que lo coge, por supuesto, se hace rico, pero luego se condena y dice, puedes salvarte si encuentras el trébol de 4 hojas. Dice, pero el trébol de 4 hojas no lo encuentras porque los caballucos se lo han comido el día anterior para evitarlo. O sea, todo va tan enlazado con una imaginación tan grande, y ves, vas viendo que la pastora que aparece, que se queda encantada, que la princesa sale del lago. Hay tanta historia que algo tiene que haber, y así recorre toda España. Y luego tiene, bueno, pues los dichos y los hechos que se hacen de tantas cuestiones que efectivamente son prácticas, porque por ejemplo hay Navas de San Juan, un pueblo de Jaén, hay una serie de rituales que se hacen que son muy simples, porque por ejemplo la paja cocida con corteza de chaparro se usa para el dolor de muelas. Mira qué cosa tan simple. Pues efectivamente, posiblemente tenga un poder taumatúrgico que sea exactamente así. Bueno, así nació la medicina realmente, ¿no? Probando con la naturaleza. Sí, además yo recuerdo perfectamente los granzones, el eucalipto, la zarzaparrilla y tal, era algo que se tomaba siempre. Decía, te resfrías, pues tómate zarzaparrilla, eucalipto sanjuanero, y eso lo tomaba, y efectivamente, y eso se hace la noche de San Juan, y se hace en los pueblos de la provincia de Jaén, es muchísimo. Es más, la hierba es por todos sitios, pero en la provincia de Jaén quizás menos el fuego, porque en la época del verano, la zona del riesgo de incendio no es lo mismo. En Jaén tenemos la tradición de las luminarias que se le echa a todos los santos patronos, por ejemplo, a Santa Lucía, la patrona o la abogada de la vista, al patrón de los animales, a cualquier patrón que tiene se le enciende la luminaria el día de antes. San Antón, por ejemplo, que es muy dado en Jaén, y entonces en invierno sí se pronunciaba muy fuerte la llama. ¿Por qué? Porque era la forma de poder. En el campo, cuando encendíamos una luminaria, lo hacíamos en el cortijo, que la lumbre duraba más tiempo.
era porque había más poder, porque había más leña, y entonces como todo escaseaba tanto, el poder se demostraba teniendo muchas ramas y quemándolas, y siendo la lumbre más alta y durando más tiempo. Era el fuego una expresión de poder, que el último que acababa su luminaria un año apagándose la última, pues todos se iban hacia ella, a los cortijos próximos, a terminar de celebrar la noche del misterio allá. Era el símbolo siempre, y sigue siendo el símbolo del poder, el fuego. Lo que pasa es que en verano, ya en la provincia de Jaén, es más difícil el fuego, y se hace más la tradición del agua. El agua, el pasar 7 veces el arroyo, pedir 7 deseos. ¿Por qué el 7 siempre? Número pues, mágico. Es un número mágico. ¿Por qué? Sí, porque veis, por ejemplo, beber agua de 7 fuentes, pasar 7 veces un arroyo, lavarse la cara con agua de 7 fuentes, todo 7 fuentes. Incluso en las Baleares, beber agua de 7 pozos, pues ahí no hay más fuentes, hay más pozos, 7 pozos. Hay una serie de todos 7. Incluso se habla de muchas playas donde te bañas de espalda y te tires 7 olas. Se habla de decir que 7 olas, a la 7ª ola tienes que ir huyendo para que no te coja la 8ª, porque lo que has pedido no te lo concede. Lanzar una fruta en la que tú le escribes un deseo, le pones o le calcas a la fruta un deseo, o en un papel y lo echas, si se lo traga el mar, se te concede el deseo. Te lo devuelve, no se te concede el deseo. Da la impresión, Manuel, y no sé qué te parece, Carmen, en general, ¿no? Yo de verdad, como además hemos hablado de que la bibliografía solo sobre la noche de San Juan es muy escasa, solo sobre la noche sí que hay compendios más generales, pero un libro monográfico de la noche es muy rara. Yo no tenía tanta información, pero me doy cuenta de una cosa: por encima de todo es, aparte por supuesto de ese solsticio, de ese momento en que claro, la sombra y la luz están en pleno combate, da la sensación de que es un momento para que el hombre y la naturaleza se fundan de una forma que no hacen el resto del año, ¿no? El agua, el fuego, la hierba, la tierra y el hombre hablando casi con ella. Hay una cosa que me parece curiosa. Escuchábamos antes a Jesús Callejo, Manuel, hablando de esos hombres y mujeres que se han hecho ya famosos en San Pedro Manrique, Soria, ese faquirismo castellano, ¿no? Pasando bueno, ¿es lo más raro que hay en torno al fuego que tú te has encontrado investigando esta noche de San Juan? Yo creo que sí, es de lo más, porque lo demás, mira, saltar, yo he saltado muchas veces, y mis hermanos todos saltamos. Saltar la hoguera es fácil, que tiene un riesgo, porque saltar la hoguera tiene que hacerse con organización, porque con el humo que sale, ahí salta en sentido contrario, se pueden chocar. Yo me acuerdo que eso lo he visto yo también, y caer los dos a la hoguera. Y caer los dos a la hoguera. Tiene su riesgo, porque muchas veces la compañía de la hoguera a veces es un poco más de cerveza, un poco más de vino, y ya cuando te has tomado el humo copas, el humo ya te disloca totalmente, ¿no? Y terminas por saltar de cualquier manera, para que todos vean que tú estás ágil y lo haces bien, lo haces, y no ves el del frente que está haciendo lo mismo, pensando lo mismo, y te choca, y eso es peligroso. Que no deja ser prueba de valor, como harían nuestros vamos, las primeras razas que poblaron España harían eso igual, para demostrar su valor, ¿no? Y figúrate si lo harían, que en Soria se dice que la tradición que hoy se celebra como San Juan se celebraba hace más de 5.000 años, es decir, 3.000 años antes de Cristo ya se celebraba esa tradición, y lo dice Soria, que es así. Entonces tú imagínate la de generaciones que habrán celebrado las brasas, el fuego y el agua. No sé, es el culto al sol, el culto al fuego, el culto a la vida misma, porque yo creo que el agua y el fuego y tal es donde se hace la vida, el misterio de la vida misma. Yo lo digo en el libro, creo que a veces nos tenemos que inventar el fuego y el agua para hacer aquello en lo que no creemos, pero que nos da consistencia para seguir viviendo. Yo digo, hay veces que es vivir en la utopía, porque es la única forma en que la persona puede ser auténticamente feliz, como la noche de San Juan. Cualquier cosa que se haga la noche de San Juan es maravilloso, porque todo se perdona. Todo se perdona. Vivir, como decía nuestro compañero que haya hablado antes, vivir en una gran compañía, celebrar una noche mágica en una buena compañía, pero además en compañía de quien estés siempre se te perdonará, aunque a alguien le siente mal, porque es la noche de San Juan. Y dicen, bueno, se lo permitió, pero era la noche de San Juan. Al fin y al cabo crece cada vez más la noche de San Juan, el misterio
el milagro, la magia de la noche de San Juan, porque nos da también la excusa de hacer aquello que a lo mejor no somos capaces de hacer en otra ocasión. Saltar una hoguera a la noche de San Juan, todo el mundo, beber 3 copas a la noche de San Juan y celebrar San Juan, nadie lo ve mal. ¿Por qué? Porque la bruja está en suelta y dice, no, es que la bruja me hipnotizó de tal manera que me llevó, me embrujó, hice aquello, y está hasta justificado. La gente muy seria puede convertirse en un poco más risueño, puede tener hasta ganas de gastar una broma, como pasa en esas macetas que en Galicia pasa, que se esconden las macetas, incluso a los carros las tuercas se le aprietan para que no funcione, a los coches le ponen calzos para que no se muevan. Es la noche también de las bromas, un poco el San Juan bromista. Hay muchas zonas también de Castilla y León en la que dicen que San Juan es el dios de todo, el dios del amor, el dios de la fertilidad, el dios de la alegría, el dios de todo. Y creemos que San Juan, hay un San Juan que es un santo alegre, tolerante, dicharachero, muy cerca del pueblo, y tú tienes un problema y le dices, voy a contarle a San Juan mi problema, aunque a veces no podemos olvidar, muchas veces se habla mucho del amor la noche de San Juan. Y dice que a veces hay amores que la propia noche de San Juan los quema con su llama, porque la parte afectiva del alma es muy difícil que San Juan te la pueda controlar. Se puede hacer la tradición de acercarse a una chica, ofrecerle el ramo de flores, ponerle en la puerta una maceta, tal. Eso es una cuestión humana. Pero la noche de San Juan, cuando el alma habla con la otra alma de la persona que se quiere, es un lenguaje que puede ser cauce la noche de San Juan, pero nadie puede pensar si ese amor fracasa que es culpa de San Juan. San Juan da el cauce para llegar, y ya las dos personas que se unen pues tienen, digamos, la responsabilidad de dar honor a San Juan y hacer las cosas lo mejor posible. Yo contaba en el libro una anécdota, que la época de San Juan, porque allá en Villanueva del Arzobispo cantábamos algo que decía, el amor que te tuve fue aceitunero, se acabó la aceituna, ya no te quiero. Y era porque en San Juan, los amores de San Juan eran más cálidos, porque empezaba el verano. El verano en aquella tierra tiene unos meses de una mayor riqueza, porque las huertas daban los frutos, se vendía, había dinero, había un poco de riqueza y alegría, y entonces había matrimonios que se llevaban a cabo, y se hacía una cosa muy especial. Cuando ya veían que salían una pareja y ya le veían un poco casi a solas verse por la calle o en la plaza donde estaba todo el mundo, los demás amigos le rompían una teja, y el romper la teja era el símbolo de que en la noche o en el día de San Juan, más que la noche, el día de San Juan, era materializar ese compromiso. Romper una teja, romperle la teja delante de ellos, se rompía y salían corriendo y lo dejaban. Ya era un símbolo de que ese matrimonio se constituía. Y quizás por la noche de San Juan, por, no sé, por esa magia, ya el respeto hacia de donde provenía ese noviazgo, hacia decir, oye, no quedes mal, porque la noche de San Juan nos ha unido y tenemos que responder ante todo y ante San Juan si nos llevamos mal. Es decir, que unía también muchísimo y evitaba que muchos de esos noviazgos se rompieran, como pasar de la aceituna, acababa la aceituna y se desaparecía. Pero este tenía, quizás por el tiempo, por el verano, por las circunstancias climatológicas más benévolas, pues hacía que los amores de San Juan fueran muy prolongados. Lo mismo que había una expresión que decía, agua en San Juan quita aceite, vino y pan. Cuando llovía en San Juan siempre había la tradición. En San Juan, en las eras, cuando se alentaba en las eras, se esperaba las fechas de San Juan, porque siempre, por lo general, el día antes de San Juan y el día de San Juan, el día después de San Juan, hasta San Pedro, eran unos días que el viento favorecía muchísimo el aventamiento de la miel, ¿no?, de la paja, y era importante porque todo el mundo esperaba en esas fechas a poder ir a las eras, porque sabía que el viento se iba a mover el día de San Juan. Desde luego, Manuel, unas fechas donde el hombre del campo, sobre todo, claro, evidentemente, donde nació todo, estaba muy en contacto con la naturaleza, observando sus fenómenos y cuántos códigos, cuántos elementos. Luego, al final comentaremos por qué se está perdiendo esto, si se está perdiendo, o en parte esto, la cultura más moderna y mecanizada lo ha ido tapando, y qué se podría hacer para recuperarlo. Pero eso hablamos luego, porque me gustaría escuchar también a los
comentaristas del 7640, que estoy seguro que están interesadísimos, diciendo, caramba, esto también pasa en mi pueblo, si esto también pasa aquí, estoy seguro. Juanra desde Valencia nos dice: mi mujer tiene un herbolario y estos días algunas mujeres le piden hierbas que no conoce. No lo dicen, pero creo que son brujas. Qué bueno ese mensaje, Qué bueno. En Castellar, al lado de Villanueva del Arzobispo, cerca del cortijo Las Pilas de mi abuelo, está el cortijo del duende. ¿Se verá de nuevo el duende mañana? Sí, conozco el cortijo del duende, lo conozco yo. Mi abuela siempre nos hacía levantarnos temprano la mañana de San Juan para ver salir el sol. Decía que esa mañana, al salir, el sol giraba como una rueda. La rueda de Santa Catalina. Vaya historia, tú lo has mirado también, ¿no, Manuel? Sí, claro que lo he mirado. ¿Y qué pasaba entonces? Pues mira, miraba el sol fijamente y mi padre decía, mirad fijamente el sol, veréis como la rueda de Santa Catalina se ve, que era la lucha del sol con la luna al amanecer de San Juan. Claro, miraba el sol tan fijamente, casi te quemaban los ojos, y que donde mirabas veías rueda dando vueltas por todos lados hasta que se te pasaba, porque claro, te habías quedado mirando al sol fijamente y veías ruedas de Santa Catalina y toda clase de ruedas, y eso es cierto. En Granada también es muy tradicional subir arriba a lo más alto de Granada para ver la rueda de Santa Catalina al salir el sol. Otro término que mucha gente joven seguro que no conocía, la rueda de Santa Catalina, y yo solo me estoy imaginando ahí en las llanuras de diversos pueblos de España, en las familias enteras mirando el sol, buscando esa rueda misteriosa, rueda de Santa Catalina, con lo fácil que es mirar al sol y mirar al lado después y decir, he visto la rueda de Santa Catalina. Abel desde Beas de Segura dice, en Jaén se encienden velas en las casas para iluminar el camino de las almas que en esta noche mágica vuelven a sus lugares de origen. Eso sí merece una pregunta. No es que nos estemos centrando en Jaén, pero sí es verdad que es una tierra que conocemos muy bien. Hemos hecho muchos reportajes, Manuel, en Jaén, incluso en algunos casos célebres. ¿Tú recuerdas a María Gómez Cámara, la dueña de las célebres caras de Belmez, que tenía una vela para sus difuntos? Es una tradición muy particular también de esa tierra, ¿no, Manuel? Lo de la vela de ánimas o la vela de difuntos que vela por ellos, ¿no? Siempre, eso siempre. Además era yo que recuerdo a mi madre que tenía siempre esa vela de difuntos, y la noche de San Juan, además de esa vela de difuntos, se cogía un lebrillo de la época, se llenaba de aceite y entonces se ponían lo que llamamos mariposas, que eran unas velitas pequeñas que se llamaban mariposas en el aceite, y estaban, entonces ellos echaban... Lebrillo, perdona, Manuel, para un recipiente redondo donde se le ponía aceite, y entonces estaban ardiendo mientras había aceite. ¿Qué sucedía? Que mi madre, por ejemplo, ponía siempre una velita de estas pequeñas, la mariposa, como le llamamos nosotros, por cada uno de sus hijos. Salíamos de viaje y siempre encendía, al salir de viaje, dejaba una velita de esa encendida en el lebrillo del aceite, y hasta que no llegabas no lo apagaba. Y eso era tan tradicional por aquella tierra que la noche de San Juan era impresionante. Bueno, era y es impresionante la de velas que se encienden incluso en las ventanas. Unos dicen que por el camino de las ánimas, otros para espantar las brujas, otros para que los duendes no entren, porque este que hablaba del cortijo del duende, es verdad, está ya cayéndose el cortijo del duende. Y cuando se dice que el cortijo del duende está el puente de los duendes, por aquella zona hay muchísimos nombres que el duende, yo recuerdo a mi padre que lo contaba, que dicen, las ceazas se llamaba donde se pasaba, la ceaza era donde se pasaba el arnero de la harina, el ceazo, y se cernía la harina, y decían siempre, el duende, me voy de este cortijo porque el duende no nos deja, y decían, ya está el duende con las ceazas a cuestas, que era el último que salía del cortijo para irse donde tú te ibas a otro cortijo, ¿no? Entonces los duendes era una cosa tan habitual, que se te caían cosas de la pared, y que es que veías moverse algo, y decían, ya está el duende otra vez aquí. O sea que los duendes, esto sí que es importante, Manuel, convivían con la gente, los duendes, el fenómeno que fuese, pero que se interpretaba como duende, y era una cosa absolutamente comentada en las gentes del campo. Y admitida. Decía, no, el duende tiene que venirse con nosotros, nos vamos, pero el duende siempre viene con nosotros. Por eso dejaba uno hace un momento de Beas de Segura, había dejado un mensaje, y lo tengo aquí, dice, la celebración del gremio de tejedores de lana, aunque actualmente la organiza ya la Cofradía de San Juan, y hacía la fiesta de San Juan, la celebración, el gremio de los tejedores de lana. Figúrate qué importante y qué bonito, los tejedores de lana hacían toda la cuestión de San Juan, es decir, lo de las lumbres, las tradiciones, todo lo fomentaban los tejedores de lana, para que veas que cerca estaba del campo y de todas las cuestiones del campo la costumbre de San Juan. Por eso es que viene de la agricultura más que nada.
qué música más bonita de Wendal, música celta, que también tiene una conexión directa con muchas zonas de España que ahora vamos a recorrer. Voy a pedirle a Alberto Granados que vaya pasando por aquí, porque él ha hablado con gente de la cornisa, vamos a llamarlo cantábrica, y de Galicia también, donde también, claro, hay muchas tradiciones. Y tenemos Mira, hablábamos de duendes, y dice un oyente: amigos, mi padre cuenta que vio alrededor de las brasas de una gran fogata unos duendes bailando. Fue en el pantano de Orellana, y fue la noche de San Juan. Sí, sí. Desde Canarias nos dicen, desde generaciones, aquí colocan un vaso de agua con clara de huevo la noche de San Juan. Por la mañana se mira el vaso y la clara dibuja algo impresionante. Pero sobre eso también nos decían: en esta noche se casca un huevo, se echa en agua y al día siguiente este forma un barco con los mástiles y las velas. Sí, es cierto. Esto lo hacía mi madre. Y también nos decía otro oyente que en Asturias se cascaba un huevo o en una jarra llena de agua a las 12 de la noche, se ponía debajo de la cama y a la mañana siguiente tiene forma de barco o de ataúd. Eso es así, sí. ¿De barco o de ataúd? Sí, sí. ¿Sí? Madre mía. Sí. Hay muchas historias de adivinaciones, sobre todo, de elementos en el agua, ¿verdad? Sí, en el aceite, en el fuego, en la tierra, de adivinación. Vamos con otra historia, en esta ocasión también de Extremadura. Gonzalo Pérez Sarró, otro pueblo, otro lugar, otro enigma. Y en Zorita, también en la provincia de Cáceres, a las 12 de la noche de San Juan, a cualquiera que se asome a un pozo que hay a la salida de la población, este es un rito que pocos hacen, desde luego, supongo, porque el valiente que se atreva con una luminaria a través del pozo a asomar su cabeza, lo que verá es no una visión cualquiera, sino la de su propio entierro. Y adivinaciones. Viajamos también a las Baleares antes de meternos en el norte de España. Siempre parece que es como un código que se repite en todas las provincias y lugares de España. La cuestión de saber el futuro. También hay algo en todo lo que es la raya que separa las dos provincias con el país de Portugal. En las alquerías y poblaciones extremeñas que están en esa frontera, en muchas de ellas, tanto también en el lado portugués, se habla de lobusomes y de lobisomes o hombres lobo, ¿no? Y existe la creencia que en estos pueblos y caseríos, que aquel matrimonio que tiene 7 hijos varones consecutivos, sin tener en un intermedio una hembra, pues es seguro que el séptimo de esos vástagos, el hombre que nazca séptimo de esa descendencia, en la noche de San Juan se convertirá en un hombre lobo. En el caso de que sean mujeres, pues se convertirá o será en su futuro una bruja. Por supuesto, damos paso a nuestro compañero Chema Font con adivinación, cosa lógica en toda España, pero nuestro compañero Gonzalo, hoy presente constantemente, nos hablaba de, claro, culturas sobre también el terror de la noche, hombres lobo y brujas. Y una vez más, Manuel, tú decías 7, el 7 otra vez, El 7 es el número de San Juan, clarísimo. Sí, está claro, Ya, si la lagartija de 2 rabos nos señalaba el número de la lotería, es fácil que este año pensemos que el gordo termine en 7, porque 7, ¿no? Ya. San Juan tiene que hacer algún milagro, por lo menos si no lo vamos a dejar muy mal, ¿no? Oye, Manuel, una cosa que me interesa también, aunque de esto podríamos hablar 1000 cosas, pero ¿hay algún ritual concreto, por ejemplo, con ingerir ciertas cosas, por ejemplo, comidas especiales? ¿Se comen cosas distintas? ¿Se preparan ungüentos distintos, elementos en esta noche? Sí, claro, se preparan, y además hay una tradición, y eso yo creo que a nivel de toda España, ¿no? Tienes, por ejemplo, las hierbas introducidas todas en vasijas con agua. Las distintas hierbas son curativas durante todo el año. Es más, tú figúrate, yo he estado en República Dominicana intentando sacar datos, y luego en Costa Rica nos han dado unos datos preciosos, que es que a las 12 de la noche dicen que el mar Caribe en Costa Rica se convierte por segundos en agua milagrosa, y todo el mundo llena agua, coge agua del mar y la guarda para tenerla todo el año, por los efectos curativos que tiene el agua durante todo el año, que se recoge justo a las 12 de la noche, y dicen que se vuelve agua bendita, el agua del mar Caribe, y eso no se hace en un pueblo cualquiera, que es en San Juan de Puerto Rico. Entonces, la cuestión de muchas hierbas, porque comida y tal es menos tradicional, pero hierbas de todo tipo, la tolosana, incluso la hierba, aplicar la herida tal, esa misma noche, pero por lo general se guardan todas esas hierbas en agua,
y es lo que todo el mundo, para conservarla todo el año. Pero eso en toda España. La norma mágica, vamos a llamarlo así, es que sea esa noche exactamente. Sí, claro, y a las 12 de la noche. O sea, no puede ser que tú a las 11 o digas... No, tú tienes que tener el agua y las hierbas todo preparado y echarlo a las 12 justo de la noche. Porque si lo hace 10 minutos antes, no tiene los efectos que puede tener haciéndolo justo a las 12 de la noche. Ahí, por ejemplo, en la República Dominicana, las mujeres se cortan el pelo al lado del mar a las 12 justo y se bañan en el agua del mar a las 12 de la noche para considerar una mayor belleza y para que el pelo le crezca con más salud. Claro, y eso se hace... Las uñas y las pestañas. En una noche más corta del año realmente, ¿no? Y justo a las 12, claro, tiene un sentido. Alberto, buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sé que te encanta el tema porque es la España que también hay que recuperar, ¿no? Qué tradiciones más bonitas. Entonces, esto es la universidad ancestral de los saberes del hombre, ¿no? Y desde luego, ya estáis hablando de las plantas, también se dice que las plantas que están bañadas por el rocío de la noche de San Juan, que bueno, que sus propiedades se multiplican. Eso ya es como conseguir la varita mágica, ¿no? Una planta de rocío mágica de San Juan. ¿Tú has hablado con compañeros de otras zonas que puede parecer que están más lejanas? No, todo lo contrario. Sí, hemos hablado, por ejemplo, con nuestro compañero José Lesta, que nos hablaba de cómo se celebran las tradiciones en Galicia. Antes nos estaba hablando de lo apegado que estaban todas las tradiciones a la agricultura y a la tierra, y vamos a escuchar cómo se celebra por allí. Desde pasar, por ejemplo, parte de la cabaña de los animales, por los caballos o las vacas, por cerca de las hogueras, por el humo, ¿no? Purificador, o incluso llevar parte de ese fuego, ¿no? De esas ascuas, de esas cenizas, y impregnar de esa especie de humo purificador también, como te digo, los cultivos circundantes, ¿no? Para que mejorar las cosechas, pues son tradiciones que se mantienen. Por supuesto, otras que también se mantienen en otras zonas, como pisar pues cenizas candentes, ¿no? Etcétera. Pero en definitiva, aquí, por ejemplo, en esta zona, yo creo que todo eso nos retrotrae a tradiciones, incluso para muchos estudiosos y antropólogos, de tipo druídico, ¿no? De hecho, incluso en el día de San Juan, aquí se siguen celebrando tradiciones relacionadas con el culto al agua y a las piedras, que tienen mucho que ver con la fertilidad. Hay una cosa muy curiosa, da la sensación, Manuel, que en toda España realmente lo que pasaba en la noche de San Juan es muy anterior incluso a la religiosidad, por ejemplo, cristiana. O sea, esto viene de mucho antes. Sí. Y además eran ritos paganos, o sea, que de alguna forma después... Que se unificaron de alguna forma bajo la capa de San Juan. De la capa de San Juan, pero eran todos ritos paganos. Además, no sé si cuándo lo habrá aceptado la Iglesia ya plenamente, que se hable de todos estos milagros de San Juan, pero anterior todo era cuestión pagana toda, porque de alguna forma viene de la brujería, viene de ese misterio del campo, de las brujas, de los hechiceros, de los duendes, y eso la Iglesia tampoco lo veía una cosa así. Claro, de Dios es de la naturaleza, realmente, la naturaleza, ¿no? Y esa es donde realmente se ve con más natural, valga la redundancia, porque es la naturaleza la que lo crea, y el misterio de la gente que piensa por la noche cuando se iba el sol y esperaba hasta el día siguiente y pensaba con la imagen que daba el fuego, la llama del fuego en la pared, eso creaba una forma de vida, una forma de ver las cosas que posiblemente yo estaba tan convencido en el cortijo que había duendes arriba en la cámara grande, el camarón que le llamamos, donde es cierto que lo escuchábamos hasta subir las escaleras de madera, y escuchabas subir. A veces también pasaba, había muchas anécdotas que pensábamos que eran los duendes y a veces eran ladrones, de verdad, porque el hambre era tal que la gente se metía de madrugada y saltaba a ver si cogía algo para comer, ¿no? Y realmente se hablaba de que los duendes, todos los cortijos, la prueba está que este oyente que nos decía el cortijo del duende, es que había muchos cortijos que se llamaban del duende, el peñón del duende, el paso del duende, el cortijo del duende. Todo por hechos reales, y además había gente que veían moverse algo, no sé si la fuerza de la mente, pero de verdad, yo lo cuento en la introducción, de que esta tía mía, yo tenía 2 tías que ellas presumían de ser brujas, y mi padre, en la guerra civil, estaba por desaparecido en la batalla de Brunete y lo dieron por perdido 4 o 5 meses, y preparando la documentación para intentar que mi madre pues quedaba viuda y tal. Y una tía mía dijo, no, yo estoy seguro que Manuel está vivo y nos vamos a enterar. Y se reunieron en torno a una mesa varias noches y empezó a pensar sin hacer una brujería especial. Y dijo, Manuel está vivo, y Manuel está
por próximo al Ebro, por ahí, y mi padre lo descubrió, estaba en la batalla del Ebro, lo habían detenido, o sea, lo había hecho prisionero los nacionales, y estaba con los nacionales disparando y tal, y un tío mío descubrió que mi padre era cierto que vivía, y lo descubrieron a los 7 meses porque mi tía dijo, Manuel está vivo seguro, porque yo lo sé muy bien, porque en la mesa lo hemos visto y sabemos dónde se encuentra. La brujería popular, que además precisamente, bueno, yo te invitaría a unos cuantos programas, Manuel, para hablar precisamente de esa brujería también, que es unas historias maravillosas, y que precisamente algunos dicen que la propia guerra civil es la que hace un tajo muy grande en esas tradiciones, que muchas se pierden, que hasta antes de la guerra estaban muy vivas y que a partir de la guerra se dispersan o se pierden. ¿Tenéis otro documento, Alberto? Sí, teníamos Cantabria, ¿no? hemos hablado así con Mariano Urro Menuda tierra, la tierra de las ánjanas. Nos ha contado muchas cosas interesantes, Mariano, pues relacionando también pues desde la antigüedad cómo se hacía el culto al sol, y que el fuego era esa representación del sol en la tierra, ¿no? Pero fíjate, también nos asociaba con la mitología que había relacionada con la noche de San Juan, y me ha parecido muy curioso. Se hace referencia siempre a los llamados caballucos del diablo. Se dice que aparecen en la noche de San Juan entre llamas y humo, volando entre emanaciones de azufre y atronando el silencio de la noche, lanzando unos bramidos infernales producto de la furia liberada después de haber estado contenidos tanto tiempo. La leyenda dice que son 7 los caballucos del diablo, que parecen libélulas gigantes, que tienen unas alas transparentes y muy largas, con las que vuelan pues por la noche. Sus colores son el rojo, el blanco, el azul, el negro, el amarillo, el verde y el anaranjado. Siempre vuelan juntos, y el primero de ellos es el caballo rojo, que es el más grande, el más fuerte, y parece ser el líder de todo el resto del grupo. Quienes han visto a los caballucos dicen que el mismísimo diablo lo monta. Otros dicen que son cabalgados simplemente por demonios. Son evidentemente, a ojos de los lugareños, pues seres maléficos, porque se dedican a pisotear o quemar las mieses, atraviesan sendas y caminos dejando las huellas de sus cascos sobre todo aquello que pisan, y en definitiva pues ver a los caballucos del diablo no es precisamente lo más agradable. Sin duda alguna son uno de los elementos mitológicos o seres mitológicos más vinculados con la noche de San Juan aquí en el norte. Sin embargo, también es curioso, y habría que hacer una autocrítica, ¿no? Cómo otros países han conservado su mitología propia y popular, convirtiéndola pues en una tarjeta de visita, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Quién puede discutir las fábulas de la mitología griega? Qué bien se han vendido de alguna forma las mitologías de otros países, y en España parece que ha habido ciertos momentos en que, no sé, como que renegamos de toda esta cultura interior nuestra propia. Se ha olvidado. ¿Qué podemos hacer? Primero, ¿por qué se ha olvidado, Manuel? ¿Tú crees? Se ha olvidado, y habréis visto que en los últimos años, es decir, las dos últimas décadas de San Juan, y a mí me daba mucha pena porque yo tenía carpeta abierta de la historia de San Juan, de todos los pueblos, y no veía publicado apenas nada. Nosotros teníamos que llamar a las diputaciones, a los ayuntamientos, a las comunidades, a las delegaciones de cultura, pidiendo datos de San Juan, y digamos los cronistas oficiales de muchos pueblos nos han dado estos datos que no encontrabas por ningún sitio, y he estado 20 años que ni se hablaba del tema. Se ha empezado a hablar un poco más, se ha empezado a elevar de tal manera el culto a la noche de San Juan los 2 o 3 últimos años, porque ya la televisión incluso ha visto la hoguera, y todo el mundo conoce las hogueras de Alicante, que son las más famosas. Dicen las famosas hogueras de Alicante y las famosas hogueras de todo Cataluña, porque y todo lo que es mar, pero y playa. Pero de alguna forma hay tantas tradiciones del interior. Es que yo creo que lo de la playa, con todo mi respeto, que está generando, bueno, es una fiesta, se ha convertido en una fiesta, pero lo que estoy hablando yo es la cultura ancestral atávica, o sea, la más profunda, que tiene una enseñanza, que va más allá de una fiesta. Bueno, en Alicante te encuentras las dos cosas, te encuentras la fiesta en las hogueras, que además son como unas fallas, pero en estas fechas, con ninots incluidos, pero también están en la playa de San Juan, y ahí sí que se celebra más la tradicional fiesta que había en San Juan, Alicante. O sea, te encuentras las dos caras de la fiesta. Además, fíjate que yo pienso que se está perdiendo mucho también porque ya no se habla en las familias. Antiguamente yo me acuerdo que uno se reunía en torno a la mesa. La figura en torno al fuego. Vamos a ver si acabamos
acabamos con ese fuego, Juanma, la parte final, que vuelva a sonar la hoguera y el fuego, porque es lo que no se hace. Exactamente, y no había ni televisión, no había radio, entonces la familia hablaba, te sentabas en una mesa en la cocina y hablabas con tu madre, con tu abuela, te tirabas horas y horas hablando de historias, de cosas que ahora mismo no hay ese tiempo y no hay con esa velocidad, con internet, con televisión, con radio, pues yo creo que no hay tiempo para hablar, ¿no? Y eso se está perdiendo también Sin embargo, ahí, ¿no? Luego, cuando alguien rompe esa especie... Yo, con nuestros temas que tocamos habitualmente del misterio en general, Manuel, tú lo entenderás, a veces ocurre, pues, lo hemos comentado hace poco, el Palacio de Linares o tantas cosas, que al final la gente lo que le encanta, con respeto, es conocer la leyenda. Conocer lo que nos hace un poco distintos, ¿no? Sí. Bueno, pues parece y que... la mente humana, que no se conoce últimamente, conocemos los programas de televisión y lo que se nos dice, y lo que unos que se pelean contra otros y que todo el mundo tiene algo que criticar del vecino, pero nadie dice los poderes de la mente. Y tú te quedas solo un día en un cortijo. El cortijo este que nos decía el oyente del duende. El duende. Te quedas solo a partir de las 7 de la tarde hasta el día siguiente, y lo que puedes vivir en ese cortijo es impresionante. Y lo vives. Y lo vives. Lo estás viviendo. Y lo vives. La mente, ¿hasta dónde llega la mente? La mente donde se encauza. Si tú encauzas la mente para pensar, piensas y te quedas sorprendido de ver los poderes que puede tener la mente. Por eso entiendes que la noche de San Juan sea una noche más que normal, porque es donde la mente se empieza a desarrollar en ese pensamiento concreto, que yo digo también en el libro que a veces nos tenemos que engañar a nosotros mismos, pero no nos engañamos, ¿no? Nos sentimos en esa noche de otra forma, pensamos con otra sensibilidad, con otro afecto hacia las cosas, hacia las personas. Hoy mismo estamos comentando aquí, y creo que hacía mucho tiempo que no se escuchaba decir, reunirnos en torno a la familia, al lado de una lumbre, y que el padre cuente o la abuela cuente historias. Los padres siguen existiendo, los abuelos también, y tienen historias que contar, pero no hay tiempo, porque si el abuelo dice, oye, pensar, esta noche de San Juan, calla, abuelo, que la serie no ha acabado, perdona, es que verdad, no. Es verdad. Eso es buenísimo. Y al final termina... la paradoja de lo que... Esa es la paradoja. De este mundo. Y luego nos quejamos, decimos, bueno, ¿y qué? ¿Qué sabemos? Sabemos lo que nos quieren poner, ¿no? Y lo que quieren que sepamos. Ahora, los poderes de la mente, la unidad familiar, porque esto además también unía muchísimo a la familia. Las familias pueden pensar como quieran, las personas también, pero la unidad familiar del padre, la madre, los hijos y la abuela y tal, es algo tan fuerte en nuestra vida que creo que el que hemos tenido la suerte de disfrutarlo tanto, se nos nota y se lo llevamos en el alma. Y yo creo que... por eso, Manuel, cuentas las cosas como las cuentas, porque tú has bebido de esas experiencias. Cuando tú contabas, claro, todos hemos vivido en alguna ocasión esas reuniones en ciertos momentos. Escuchar las historias de mi abuela. A mí en Nochebuena, yo recuerdo hasta algún bisabuelo contando historias precisamente de este tipo, y ninguna historia moderna de películas te podía impresionar tanto como aquella vivencia que se contaba del tío no sé cuántos que en determinado camino se había encontrado con el niño que lloraba puesto en pie. Claro, tantas historias que me encantaría muchos recuperar. Oyentes, de todas formas, que escuchan y respetan pues esta a sus noche, mayores. Claro, esta noche, Manuel, lo importante no es solo dar esos valores que son siempre un poco nuestra bandera, ¿no? Sino que miles de amigos, 800.000 amigos prácticamente esta noche, van a vivir mañana una noche de San Juan distinta. Así se cambian también las cosas. Vamos a dar los ganadores de ese libro, Manuel, porque si no... Si no, no nos queda tiempo. Antonio dice, hola, aquí en Talavera hacemos una hoguera donde echamos papeles con nuestras cosas malas escritas. También pasamos por debajo de un chorro de agua 3 veces, da suerte. Rubén, que decía, en la ciudad antigua de Cáceres aparece el espíritu de la mora Mansabora, hija del Caid, condenada por su padre por su traición el día de la Reconquista. Pues otro de los libros va para él. Y el último libro de los misterios de la noche de San Juan es para Silvia de Pontevedra, que nos decía, aquí mezclamos las hierbas con agua y cruzamos 2 cardos con espinas, encima un peine y unas tijeras abiertas para que no pasen os demos. Os demos. Bueno, Manuel Medina, autor de este libro, además cuyos beneficios van para la maravillosa labor del Proyecto Hombre. Espero que hayas disfrutado en el fuego virtual de la familia del misterio. Mañana mucha gente va a disfrutar. Mañana habrá que decir a los amigos de Plaza y Janés que mucha gente va seguro a intentar apropiarse de esta guía mágica auténticamente, y que te invito a futuros programas, porque la noche de San Juan en el fondo solo muestra cosas que están ahí. Sí, están ahí. Además, yo estaré encantado de venir, porque además este tema creo que es importante y une mucho a muchas personas, porque es algo que se empieza a hablar y que se empieza a comentar, y posiblemente, no digo que cambiemos la sociedad, pero la forma de pensar de muchas personas sí. Manuel, ha sido un auténtico placer, de verdad, tenerte aquí. Mucha suerte
y feliz noche de San Juan. Ay, lo intentaré pasar muy bien. Claro que sí. Teo, Juanma, compañero Alberto, Carmen. Hasta mañana. Nada, Feliz noche de San Juan. Mañana estamos aquí. volveremos a La pasamos felicitar, aquí. Un fuerte abrazo. Feliz noche.